Buenos días, compañeras, compañeros. Claro, sí, sí. Comenzamos. Ya vamos con retraso un poquito. Y tiene hoy lugar la segunda sesión, ¿no? La más larga de este seminario. Y comenzará la sesión la profesora Nuria Reche Bello. Nuria Reche es profesora ayudante doctora de Derecho Constitucional, acreditada titular, ya sabemos estas situaciones, ¿no? Como ahora. Desde hace tiempo ha recibido muchísimos premios. Me han dicho que haga una presentación ligera, pero no muchos premios de investigación, empezando con un premio de investigación ya desde su TFM hasta la tesis doctoral, y otros premios que son más valiosos y cabe que los de la estrictamente academia, que es el premio Lola Puntes de Elche, un reconocimiento de la actividad investigadora por su trabajo académico de conjunto y de investigación comprometido con la igualdad de mujeres y hombres. Y en 2004 la Fundación Vivo Fácil, que antes era la Fundación Alares, que probablemente la conoceréis, le concedió el año pasado el Premio Nacional a la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y la Responsabilidad Social, ¿no? En su modalidad de profesora investigadora. Entre sus líneas de investigación se encuentran el constitucionalismo feminista, con trabajos relacionados con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la democracia paritaria, la promoción y garantía de los derechos sociales o la gobernanza del desarrollo científico y tecnológico, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, con atención a los derechos digitales y neuroderechos. Yo no voy a enumerar las numerosas publicaciones, además de gran relevancia, que tiene la profesora Nuria Reche. Me voy a ceñir única y exclusivamente a dos que tienen que ver con el objeto de su intervención hoy en este seminario, que es una obra codirigida titulada La teoría constitucional frente a la transformación digital y las nuevas tecnologías, de 2022, y su más reciente, de 2024, Mens Jura Fundamentalia, la neurotecnología frente a la Constitución, que es de lo que hoy nos va a hablar Nuria. Nuria, bienvenida, muchísimas gracias. Y todo tuya la palabra, querida amiga. Gracias, Mar. Qué lujo empezar con esta presentación y con tu mirada de cariño aquí en la Universidad de Alicante. Buenos días a todas y todos. Bueno, pues voy a intentar ceñirme al tiempo que me han dado, 40 minutos aproximadamente. Así que bueno, me van a perdonar que igual voy a ir rápida en algunas cuestiones, porque en principio la presentación había calculado 1 hora. Voy a empezar diciendo por qué está interesando ahora tanto la neurotecnología, dado que bueno, pues son técnicas que hace más de un siglo que se vienen realizando, y la neurociencia pues tiene ya también todo este ámbito de conocimiento, pues tiene ya también un recorrido bastante importante. Desde hace aproximadamente unos 12 años pues tenemos una serie de iniciativas, de proyectos BRAIN en 7 países del mundo, con 2 objetivos principales. Un primer objetivo, que es el de la mayoría de los países, el mapeo del cerebro humano con ayuda de todas las nuevas tecnologías, y un segundo objetivo, que es al que se ha dedicado sobre todo la Unión Europea, para replicar el funcionamiento del cerebro a través de redes neuronales artificiales. ¿Qué son exactamente las neurotecnologías? Bueno, pues estamos hablando de métodos, de dispositivos, de una serie de tecnologías que lo que hacen es registrar, supervisar, evaluar, estimular, de alguna manera manipular la estructura y funcionamiento del sistema neuronal humano.
establecen una conexión directa entre el cerebro y el sistema nervioso y el dispositivo. Y bueno, pues encontramos diversos tipos, hay muchas clasificaciones de neurotecnologías. Al efecto, bueno, pues traigo aquí una, aunque no es la única. Se distinguen entre tecnologías de neuroimagen, como son los encefalogramas, que bueno, pues lo que hacen es que acceden y registran la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Las tecnologías de neuroestimulación, que lo que hacen es estimular, alterar, incluso modificar el funcionamiento del sistema nervioso. Y por último, bueno, pues también hay otro grupo de tecnologías, BCI, Brain Interface Computer, que lo que hacen es que conectan entre el sistema nervioso y dispositivos electrónicos externos. Hay otras clasificaciones que bueno, distinguen entre neurotecnologías en el ámbito médico, que normalmente son de carácter invasivo, que requieren una intervención, y neurotecnologías del ámbito no médico, que por regla general son tecnologías no invasivas. Estas son las que preocupan porque digamos que las que se utilizan en el ámbito sanitario pues ya hay una regulación importante. Sin embargo, las neurotecnologías que salen del ámbito sanitario son las que bueno, pues están empezando a preocupar desde hace unos años, sobre todo pues a neurocientíficos, neuroeticistas y por supuesto también a los juristas, ¿no? Aunque en menor medida. Yo creo que merece la pena que nos detengamos un momento a ver algunas de estas tecnologías que están empezando ya a comercializarse. Vamos a empezar un poco, bueno, por esta, a ver si nos permite conectar de una manera sencilla, y si no, pues no. No sé si es que no tenemos red aquí, puede ser que no haya conexión a internet. Sí, en principio Si clicas en explorar YouTube. A ver. Ahí está. Ah, vale, gracias. No, no voy a perder el tiempo porque luego puedo dejar la presentación para que luego lo podáis ver tranquilamente, porque si no, aunque son vídeos muy cortos de 1 minuto, pero bueno, tenemos por una parte los AirPods, que todos y todas conoceréis, que la última generación ya incorpora neurosensores, y lo que van a hacer va a ser medir pues esa actividad eléctrica cerebral con estos dispositivos, que luego estos datos de los neurosensores se van a trasladar a nuestro iPhone, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo van a detectar si un usuario está deprimido o contento o nervioso, y en función de eso, bueno, pues le van a sugerir una serie de recomendaciones, ¿no? También se van a integrar con aplicaciones, apps relacionadas con la salud mental. También pueden, bueno, pues entonces detectar estados emocionales de excitación, de estrés, de ansiedad. Y bueno, pues por supuesto también van a servir para el ámbito del entretenimiento, para juegos, experiencias de realidad virtual, etc. Este de aquí abajo, Cognition, es otra tecnología de realidad aumentada que va a permitir a los usuarios de alguna manera interactuar con un entorno virtual, ¿no? Un entorno digital que se va a proyectar sobre el mundo real, y eso es algo que también hemos visto con las gafas que hace un año así lanzó Apple. Esta tecnología lo que hace es también leer señales cerebrales y las traduce en acciones, ¿no? Como pueda ser el movimiento de un cursor en la pantalla, ¿no? Es un dispositivo que está centrado sobre todo en el ámbito de la salud. Va a permitir pues, a personas que tienen, por ejemplo, ELA o algún tipo de imposibilidad para comunicarse con el mundo exterior, pues interactuar a través de este tipo de tecnologías. También van a servir para la neuroestimulación, son muy positivas para personas con depresión profunda o Alzheimer, pero claro, al mismo tiempo también se van a utilizar para mejorar lo que son las habilidades cognitivas y los procesos neuronales en personas sanas. Por ejemplo, mejorar lo que es la memoria y la atención. Y esta última tecnología, que es curiosísima, luego os recomiendo que la veáis porque esto es impresionante. Voy a ver si lo puedo, porque esto es impresionante.
con Google o con... Vamos a ver si puedo. Elige un navegador. De la mochila. Vamos a ver, o Chrome. Ahí está. Voy a ver si puedo copiar esta aquí. Copio el enlace. Que tampoco funciona el ratón derecho este. Debe salir de la modalidad de presentación. Ah, vale. Ay, las tecnologías. Ay, es que esto es un horror, siempre pasa lo mismo. Es que siempre pasa lo mismo. No sé si me podéis ayudar alguno que estéis como más, porque Ahora, encima Ahí está, aquí copiar. copio opciones de pegados que tampoco me deja. O dale control C y ver si lo agarro. Es que Sí, soy usuaria de Mac y entonces yo los... Ah, sí, sí, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues lo que estaba diciendo, esta última tecnología, Alter Ego, que además ha sido creada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que hace es detectar nuestra voz interna cuando estamos pensando algo, pero no estamos comunicándolo hacia el exterior. Es decir, es capaz de detectar a través de micromovimientos lo que está. Aquí está. Gracias. Total $10.07. Bueno, y la última es la pulsera que acaba de sacar Meta hace 15 días, la pulsera que se conecta con estas gafas también de realidad aumentada, estas gafas de Ray-Ban, y bueno, pues también con neurotecnología, precisamente, bueno, pues para interactuar con toda una serie de funciones, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿quién se va a resistir a esto? Las neurotecnologías nos van a curar la depresión, la ansiedad, nos van a permitir dormir si tenemos insomnio, si somos despistados nos van a mejorar la atención, nos van a ayudar a meditar, los que no conocemos, no hablamos muy bien inglés, nos van a permitir, de hecho los AirPods ya en la Unión Europea no todavía, porque no son conformes al reglamento de inteligencia artificial, pero en otros países ya permiten la traducción simultánea. Escuchar a una persona hablando en inglés y la traducción simultánea, incluso, bueno, pues luego a través de estas tecnologías, como estamos viendo, traducir nuestras expresiones en castellano al inglés. ¿Quién se va a resistir a esto? Creo que nadie, ¿no? Bueno, a ver, esto. Vale. ¿Qué datos son los que recaban las neurotecnologías? Pues por una parte lo que se ha venido a llamar datos neurales o neuronales, que son datos tanto cualitativos y cuantitativos sobre lo que es la estructura, la actividad y la función del sistema nervioso, tanto central, atención, como periférico, no solo hablamos del sistema nervioso central. Pero, y aquí es donde está un poco la gran novedad en este año 2025, cuando ya nos estamos dando cuenta de que estas tecnologías funcionan con inteligencia artificial y que funcionan además con otra serie de dispositivos, como son pues estas pulseras que ya mucha gente utiliza para medir pulsaciones, para medir la calidad del sueño, etcétera,
que bueno, pues se han venido a llamar datos biométricos, que son datos neuronales indirectos y no neuronales, tal y como se reconocen ahora en la recomendación de la UNESCO, que también acaba de aprobarse, y que bueno, pues son capaces de todos estos datos biométricos interpretar, predecir y por lo tanto inferir estados mentales tanto de carácter cognitivo, volitivo como emocionales, ¿eh? Este artículo el fin de semana pasado en New York Times, bueno, pues alertaba ya de que las grandes tecnológicas quieren acceder a nuestros cerebros. Recogía la entrevista de una profesora de la Universidad de Duke en Estados Unidos, Nita Farahany, que ya hace unos años publicó un libro muy interesante, La batalla por nuestro cerebro, que conoceréis, y bueno, pues donde manifiesta pues, que se avecina esa integración de la inteligencia artificial con la neurotecnología en todos nuestros dispositivos cotidianos. Por lo tanto, tenemos una serie de sectores en expansión actualmente en el ámbito médico y de salud y por supuesto de la investigación, pero en los próximos años y ya de manera muy incipiente, lo estamos viendo ya en Estados Unidos, pues en ámbitos relacionados con el trabajo, con la educación, el ocio, el bienestar, gaming, la justicia y la seguridad. Fijaos la fecha, 5 de noviembre, en la revista Nature, una técnica de imagen no invasiva, una neurotecnología no invasiva que traduce escenas mentales en frases, decodifica actividad cerebral y convierte los pensamientos en texto, y como hemos visto antes. Otro artículo publicado también hace 15 días en The Conversation, en este caso investigadores de mi universidad, de la Universidad Miguel Hernández, donde nos muestran cómo una sola imagen, una fotografía nuestra, es suficiente para que una inteligencia artificial construya una identidad compleja y procesable de un individuo, ¿no? Claro, aquí pues nos encontramos ya en esa frontera difusa entre lo que es un poco la recomendación, la personalización y la manipulación, ¿no? Porque el objetivo, bueno, pues puede ser ofrecernos contenido afín, pero la frontera pues se diluye para hacernos más predecibles y rentables. Si queréis luego, pues en casa podéis hacer la prueba en esta página web daisyyourphotos.com, desarrollada por un ex trabajador de Google, donde podemos ver cómo, pues a través de una imagen que podamos subirle, yo no recomiendo, yo no la subiría a la mía, pero bueno, como todo lo que es capaz de sacar de esa sola imagen, ¿no? Claro, el mercado por aquí tenemos un problema, y es que todas estas investigaciones en el ámbito científico y de salud, que son muy positivas porque hay una vertiente evidentemente de la neurotecnología, que es que va a permitir pues, a personas que no pueden ver, a personas que no pueden caminar, a personas que no pueden oír, ya con los implantes cocleares están ayudando, pero claro, al mismo tiempo todas estas investigaciones en el ámbito médico se están trasladando al ámbito del mercado de consumo, que ahí es donde está el negocio. Incluso, bueno, pues las grandes tecnológicas están financiando estas investigaciones para, en consecuencia, luego sacar un rendimiento. Tenemos un informe de la UNESCO, el informe de 2023, desvelando el panorama de la neurotecnología, donde nos dice que desde 2013 pues, las inversiones tanto de los gobiernos como también del sector privado pues, han aumentado exponencialmente, y ya la mitad de las patentes están en Estados Unidos, y luego bueno, pues en otros países como Corea del Sur, China, Alemania, Francia. La Fundación NeuroRight, que es una fundación que dirige el español Rafael Yuste, neurobiólogo que conoceréis, bueno, pues también ha hecho sus informes, y concretamente pues aquí advierte que los gobiernos también están destinando millones de euros para avanzar tanto en objetivos médicos como de seguridad nacional y por supuesto económicos, ¿no? Estamos en una fase de rápido crecimiento, las BCIs están
se están situando como tecnologías ya disruptivas y de hecho en nuestro país bueno, pues tenemos ya el proyecto de la creación de un Centro Nacional de Neurotecnología que va a estar ubicado en el campus de Tres Cantos, en la Universidad Autónoma, y donde nuestro gobierno va a invertir pues cerca de 200 millones de euros hasta 2037 para crear y desarrollar herramientas basadas en el cerebro humano. Y por supuesto pues, se prevé que sea un pilar del desarrollo científico y económico de nuestro país. Evidentemente llegamos al punto de que esto, igual que abre grandes posibilidades y como decía no me acuerdo ahora, un gran poder implica una gran responsabilidad y al mismo tiempo pues abre unos desafíos éticos grandísimos que tienen que ver tanto con la integridad, sobre todo con la integridad mental, que necesitamos especificar y sobre todo garantizar, con el ámbito de la autonomía, y aquí creo que está el principal problema y donde tenemos que pensar, que es el consentimiento. Ese es el gran caballo de batalla. Si es suficiente el consentimiento y cómo tenemos que avanzar en mejorar el consentimiento. En el ámbito de la privacidad, pues sobre todo esos neurodatos, categorizar y proteger. Y en el ámbito de la justicia, pues evidentemente ese acceso equitativo a estas tecnologías de mejora, y que si no protegemos pues van a abrir muchísimo más la brecha entre aquellos que pueden acceder o no a estas tecnologías, y la protección frente a sesgos algorítmicos en el uso también de las neurotecnologías. Estas preocupaciones éticas pues que desde hace ya tiempo, ¿no?, están en estos neurocientíficos, eticistas, juristas en menor medida, es lo que se han venido a traducir luego con este nombre tan molón, que son los neuroderechos, ¿no? Que bueno, también se les ha llamado derechos del yo inconsciente, derechos JIP, y bueno, que son ni más ni menos que bueno, pues una serie de desafíos éticos que se plantean, que Rafael Yuste, por ejemplo, junto con Sarah Gehring en 2017, enumeran una serie de ámbitos, como sería esta privacidad mental, la identidad, la agencia, el libre albedrío, el acceso equitativo y la protección frente a sesgos, ¿no? Objetos, campos en los que hay que pensar si nuestros derechos humanos, tal y como los concebimos ahora, son suficientes o si necesitamos pensar en reconocer nuevos derechos o, bueno, pues reconceptualizarlos, ¿no? Otras propuestas también en el año 2017, que son las de Marcelo Yenca y Roberto Andorno, se centran más en la vertiente, digamos, liberal e individual de las personas. No tienen en cuenta tanto esta otra vertiente de Yuste y Gehring, que es la del acceso equitativo y la protección frente a sesgos. Pero bueno, Marcelo Yenca ya en 2021 reconceptualiza su propuesta, la delimita en torno a 5 familias conceptuales. 5 familias conceptuales. La primera, que tiene que ver con la libertad de pensamiento, y a partir de ahí, bueno, pues toda una serie de ámbitos, como sería, por ejemplo, la libertad cognitiva, que se pretende diferenciar un poco de cómo entendemos ahora la libertad de pensamiento, que siempre la hemos entendido hacia afuera, nunca nos ha preocupado proteger nuestro fuero interno, ¿no? Luego, pues, una serie de cuestiones relacionadas con la agencia, la libertad mental, es decir, ese derecho al control de mi yo consciente, o incluso la propia libertad de pensamiento, ¿no? Otra familia en torno a lo que es la identidad personal, que quizá, bueno, pues el derecho que de alguna manera está más pendiente de más desarrollo, y que hasta ahora lo entendemos más como ese derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. La integridad, sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito de la integridad mental, pero también física, porque yo creo que la integridad hay que entenderla en un sentido conjunto, tanto física como mental, ¿no? Y que supone, bueno, pues ese ámbito de protección y de garantía frente a manipulaciones ilícitas de estas neurotecnologías que sobre todo pueden producir un daño, ¿no? Aquí es
un poco la diferenciación, el hecho de que puedan provocar algún tipo de daño. Y luego, pues en el ámbito de la privacidad, por una parte, la privacidad mental, que tiene que ver con esa categorización de los datos neuronales como datos especialmente sensibles, y que por supuesto también pues, tiene que ver con ese derecho a una intrusión no consentida, ¿no? Bueno, pues este es un poco el marco, así a grandes rasgos, de lo que se han llamado neuroderechos. No hay acuerdos ahora mismo en torno a cuáles y cómo tendrían que ser, pero sí que hay, digamos, ya avances en que lo primero que parece que hay que centrarse en proteger es la privacidad mental y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los neurodatos. Y también, bueno, pues sí que parece haber un consenso en que no es tan necesario reconocer nuevos derechos, ya no por un tema de inflación o no de derechos, sino sobre todo porque lo que se necesita es, de alguna forma, reconceptualizarlos y revisar bien nuestros marcos jurídicos, sobre todo a nivel internacional, para ver exactamente dónde podrían estar los huecos o los vacíos legales y centrarse ahí, bueno, pues en desarrollar bien legislativamente, bien a través de la interpretación jurisprudencial, pues este tipo de riesgos que nos plantea. No me da tiempo. Bueno, voy a ir muy rápido. ¿Cuándo empezar a regular? Esa es una pregunta que surge siempre en el debate, y aquí pues tenemos que hablar del dilema Collinge, ¿no? Si una tecnología digamos, es incipiente, es muy fácil regularla, pero corremos el riesgo de no conocer bien cuáles son sus efectos y por lo tanto que la regulación no sea buena. Si la tecnología ya está bien acomodada en la sociedad, pues es muy difícil meterle mano, que es lo que ha pasado con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya es este dilema, pues, que está siempre presente a la hora de regular cualquier tecnología. De hecho lo vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? En cuanto a cómo regular, bueno, pues por una parte, desde 2021 hemos visto que han empezado ya los procesos regulatorios y tenemos dos modelos básicamente. En 2021 se salta en todo el mundo la reforma constitucional chilena del artículo 19, que establece, bueno, pues lo que yo creo que es un principio de servicialidad de la tecnología, ¿no? Y al mismo tiempo, pues en España, la Carta de Derechos Digitales, que es una norma de derecho blando con una serie de mandatos de actuación a los poderes públicos. Yo creo que no son incompatibles las dos formas de regular. Sí que es cierto que la regulación constitucional pues, no debería hacer mención a una tecnología concreta, y tampoco creo que debería hacer mención a una parte de la persona, ¿no? Como hace la reforma chilena, que ahora veremos, ¿no? Y sin embargo, la Carta de Derechos Digitales, el derecho blando para regular estas tecnologías, que parece ser una buena opción, pero si luego no se implementa en el ámbito vinculante, pues es como un tigre sin dientes, ¿no? ¿Cuál es lo idóneo? Pues que regulemos una norma vinculante en el plano internacional, porque los marcos nacionales no son suficientes para estos retos que se abren tan grandes, ¿no? Pero claro, la situación geopolítica pues parece que hace muy difícil alcanzar estos acuerdos internacionales. La alternativa pues es esta recomendación que acaba de aprobarse en la UNESCO, que es una recomendación que, aunque es derecho blando, sí que tiene lo que ha dicho Conforti, este jurista italiano, el efecto licitud, que significa de alguna manera que, bueno, que los estados que acatan y siguen la recomendación, de alguna manera, bueno, pues están teniendo como una especie de legitimidad o de licitud en sus actuaciones, ¿no? Y que por tanto, bueno, pues es posible que los estados se animen a seguir la recomendación. Lo ideal, desde luego, es que haya una posible regulación vinculante en un futuro, y aquí se abren varios abanicos. Es posible en el ámbito del Consejo de Europa que se elabore un protocolo adicional al Convenio de Oviedo, y luego pues también es interesante, por ejemplo, sería interesante explorar en ciertos sectores, como puede ser en el ámbito laboral, un convenio en el ámbito de la OIT, porque este va a ser uno de los marcos de actuación de las neurotecnologías. También en el ámbito del Consejo de Europa se está trabajando
para aprobar unas directrices del convenio 108 más sobre la protección de los datos en el ámbito de la neurociencia. En nuestro ordenamiento europeo, pues hay que pensar también si las normas que tenemos son suficientes, porque nosotros sí que tenemos en la Unión Europea ya un armamento sólido de cosas, pero no específicas para el ámbito de la neurotecnología. Y hay que pensar también si nos basta o si tenemos que hacer algunas reformas. Y luego, pues en el ámbito estatal hay que pensar si tenemos que hacer reformas y de qué tipo, constitucionales, legales, etcétera, ¿no? ¿Quién y qué? ¿Cuáles son las propuestas regulatorias? Bueno, voy a ir muy rápido porque aquí encontramos que sobre todo ahora mismo lo que tenemos es una fragmentación muy grande. Por una parte hay un bloque donde encontramos regulación de derecho blando a nivel internacional, nuestra regulación de la Unión Europea y sobre todo, bueno, pues en América Latina una serie de proyectos de ley y de reformas constitucionales. Luego hay otro bloque de regulaciones que tienen que ver con la protección de los neurodatos. Y aquí encontramos desde nuestro reglamento de protección de datos en América Latina, en la Red Iberoamericana de Protección de Datos, en Estados Unidos, este mismo año también un proyecto de ley federal, la ley MIND, para ver si los marcos normativos que hay ahora en Estados Unidos son suficientes para proteger los neurodatos. En el ámbito de la UNESCO, pues tenemos la recomendación que acaba de aprobarse y, como he dicho, pues en el ámbito del Consejo de Europa, ese proyecto de directrices. Luego, pues también tenemos una regulación sectorial, ¿no? Y aquí, ahora mismo, la más desarrollada es la que tiene que ver con la aplicación de la neurotecnología en la justicia, pero próximamente vamos a empezar a ver cómo empiezan a aterrizar en estos otros sectores, en el trabajo, en la educación, etcétera, y habrá que pensar en cómo regular también esos sectores. Como voy a ir pasando ya muy rápido, en el ámbito internacional y regional, pues casi todas las organizaciones han aprobado ya directrices en forma de recomendaciones, declaraciones no vinculantes, a excepción de la recomendación de la ética de las neurotecnologías, donde ya de alguna manera parece que tenemos por lo menos un marco a nivel mundial con una serie de criterios y de pautas sobre el propósito, qué regular y fundamentos éticos y principios claves centrados en la dignidad humana y los derechos humanos. En la Unión Europea tenemos también una serie de normas. Aquí no tenemos un enfoque de derechos humanos, pero sí que es cierto que tenemos una serie de normas que tienen que ver con la seguridad de los productos, como el Reglamento de Productos Sanitarios, el de Seguridad General de los Productos, la Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos, incluso el propio Reglamento de Inteligencia Artificial. No están pensados directamente para las neurotecnologías, pero efectivamente pues entran dentro de estos ámbitos y ya tenemos una regulación, como digo. Pues por ejemplo, en este reglamento de productos sanitarios encontramos que aquellas que tienen finalidad médica o aquellas que no tienen finalidad médica, pero que son estimulación cerebral, tienen que pasar pues unos firmes controles éticos, de seguridad, científicos. Y bueno, pues como digo, aquí tenemos en la Unión Europea ya una serie de normas que pues, puede ser una importante barrera inicial para la protección de nuestros derechos fundamentales, aunque se dice, por contra, que esto frena la innovación. Esto también es algo que se ha discutido por parte de algunos académicos como Anu Bradford. No está tan claro que la regulación frene la innovación. Este es otro debate. En el ámbito de América Latina se han hecho pues, dos reformas constitucionales y hay otros dos proyectos. El de Chile, que es el que decía que bueno, pues establece ese desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas, que a mí me parece muy interesante este principio de servicialidad de la tecnología, pero lo de la protección de la actividad cerebral y la información proveniente de ella ya se queda corta. Entonces, esta segunda parte es la que no es buena en la reforma constitucional. Esta es mi propuesta de mi libro. Ahora hablo de mi libro, ¿no? En el artículo 15, bueno, pues yo creo que sería interesante, aunque no soy tan ingenua, ¿no? En el sentido de pensar que es tan sencillo establecer una reforma del artículo 15. Lo planteo en el marco de una reforma integral y bueno, pues una opción, digamos, B sería llevarlo a los principios rectores, como ahora se quiere hacer con el aborto, ¿no?
Pero bueno, la cuestión es introducir en el artículo 15, en la integridad, que es donde yo creo que debe estar anclado, pues ese principio de servicialidad, desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas, así como de los sistemas naturales, fuentes de energía y materias de los que depende la vida. Salgo un poco del enfoque solamente antropocéntrico, ¿no? Debiendo respetar la dignidad y los derechos fundamentales que la Constitución reconoce sin dañar ni falsear lo humano. Y bueno, pues luego un desarrollo legal, ya una mención a la concreción, contenido y condiciones de ejercicio a través de la ley. Aparte de las reformas constitucionales, en América Latina se han desarrollado una serie de proyectos legales que, bueno, pues tienen puntos en comunes, pero también muchas divergencias. El más interesante es el de México, que se aprobó el año pasado, que reforma prácticamente todo el ordenamiento jurídico mexicano. Es un proyecto de ley que está hecho por expertos en estos temas y que pretende, sin decirlo, ser una especie de modelo para otros ordenamientos. En el ámbito de los neurodatos, pues tenemos por una parte nuestro reglamento de protección de datos, que no recoge ninguna mención a los neurodatos, pero las dudas también de la doctrina es si podemos considerar los datos personales y datos especialmente sensibles. Parece ser que la mayoría opina que sí, pero no está claro si son datos especialmente confidenciales, porque además pueden ser datos que no revelen la identidad del individuo, que a mí me parece que es preocupante también que aunque no sean datos personales, porque no revelen nuestra identidad personal, pero sí nos identifiquen como pertenecientes a un colectivo, que es todavía peor. O si no es necesario modificar el reglamento, porque podemos utilizar el artículo 6.4 que prevé nuevos usos para incorporar ahí los neurodatos, pero eso ya sería a través de una interpretación jurisprudencial. El TJUEA, por ejemplo, ha considerado que una IP es un dato personal y también un QR, por ejemplo, ¿no? En América Latina pues hay una serie de estándares y orientaciones sin ningún carácter vinculante, pero si os fijáis, esto aquí es donde quiero poner un poco en el foco. Información única del cerebro y del sistema nervioso. Aquí todavía no se están dando cuenta de que los datos biométricos son igualmente importantes. El modelo estadounidense, que han hecho lo mismo, han ido reformando en algunos países sus leyes de privacidad, pero hablando solamente del sistema nervioso central, incluso periférico. Pero hasta 2025 no han caído en la cuenta de que, ojo, no solamente hay que tener cuidado con los datos neurales, es que toda esa información biométrica también, en combinación o no con los datos neurales, puede también revelar todos nuestros estados mentales y por lo tanto hay que protegerla también como dato especialmente sensible. La recomendación de la UNESCO pues ya avanza en cómo tiene que ser esa protección de los datos neuronales, y el Consejo de Europa, os invito a que lo consultéis, este proyecto de directrices sobre cómo aplicar el convenio 108 al ámbito de la neurociencia, es donde ya de alguna manera pues está detallando cómo tiene que ser esa protección, cómo tiene que ser el consentimiento, qué ámbitos no nos sirve incluso el consentimiento, sobre todo cuando hay diferencias de poder, desequilibrios de poder, y por supuesto prestando especial atención a aquellos colectivos especialmente vulnerables, como puedan ser los menores, como puedan ser las personas con discapacidad, aquellas personas privadas de libertad, etcétera, ¿no? Se avanza hacia consensos que tienen que ver con la naturaleza de los datos neuronales como datos personales, por supuesto como datos especialmente sensibles, pero de la procedencia tanto del sistema nervioso central y periférico como otros datos no neurales, pero estos datos biométricos que, analizados con inteligencia artificial, son capaces de inferir. Ya habéis visto al principio, hemos dicho que una sola foto es capaz de desarrollar una identidad bastante compleja de una persona. Y con todo un conjunto de garantías, consentimiento, evaluaciones de impacto de datos y también de neurodatos, la privacidad de los dispositivos desde el diseño para que los datos, por ejemplo, no se suban a una nube, se traten dentro del mismo dispositivo y, como digo, bueno, pues con especial atención a estos grupos de mayor vulnerabilidad. Por último, traigo el ejemplo del ámbito de la justicia, donde aquí tenemos ahora mismo tres modelos. El modelo laissez-faire, que son aquellos países que las están aplicando pero que no tienen ningún tipo de regulación. ¿Por qué? Pues porque las asimilan a otros medios probatorios.
Y aquí, pues, entre ellos el nuestro, ¿no? En nuestro país también se utilizan, ¿no? Luego tenemos el modelo de la prohibición, donde, bueno, pues algunos países como Alemania o Austria no utilizan estas tecnologías en el ámbito judicial porque consideran que no existen las garantías suficientes, o el caso, por ejemplo, de Francia, donde introdujo una reforma en 2021 para exceptuar este tipo de prácticas hasta que no haya las suficientes garantías. Y luego tenemos dos proyectos de ley en América Latina que lo que hacen ya es introducir en el proceso judicial, sobre todo en el ámbito penal, estas neotecnologías, pero rodeadas de toda una serie de garantías. Garantías, orden judicial, consentimiento, omisión de sesgos y discriminación, etc. También tenemos una serie de propuestas ya doctrinales en este ámbito concreto, que es otro de los más preocupantes. Pérez Manzano, Bubli, González Tapia, bueno, pues digamos de alguna forma lanzan la propuesta de nuevos tipos o modificación de los ya existentes para adaptarlos a estos riesgos que se presentan. Reflexiones finales. Con esto ya acabo y disculpadme por haberme extendido un poco más. Creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo, más que seguir con el debate de si nuevos derechos, neuroderechos sí, neuroderechos no, lo que tenemos que hacer es delimitar bien qué es lo que hay que proteger y cómo hacerlo. Y sobre todo centrarnos en el ámbito de qué garantías necesitamos adoptar y posiblemente pues, también optar por un sistema de riesgos, como se ha hecho con el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Delimitar bien por riesgos y por sectores. Pero por supuesto pues hace falta que tengamos consenso, sobre todo a nivel internacional, y aquí es un poco preocupante, y lo digo así un poco bajito, porque hay una pugna por liderar este proceso entre Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO. La ONU tiene ahora, el Consejo de Derechos Humanos ahora tiene también el mandato para elaborar otras directrices, otras guías de actuación. Entonces, bueno, pues aquí tienen que tener cuidado estas dos organizaciones para ir a la par y no solaparse o contradecirse. Pues hace falta también que se introduzca de manera a través de los tribunales o bien a través de legislaciones específicas estas reinterpretaciones de estos derechos humanos conforme a los nuevos desafíos que plantean. Y claro, aquí lo que estamos viendo es que ahora tenemos dos tecnologías que están actuando juntas. Hemos regulado por una parte la inteligencia artificial, durante los últimos años se han lanzado propuestas de regulación de la neurotecnología, pero ojo, es que trabajan juntas, entonces tenemos que pensar cómo regularlas en común. Y voy más allá, hay que pensar más allá de los retos o los desafíos que presentan a nivel individual. ¿Por qué? Pues porque todas estas formas de influencia que están mediatizadas por los algoritmos, ya más allá de los riesgos, como digo, a los derechos humanos, es que están planteando pues consecuencias políticas, económicas muy graves. ¿Por qué? Pues porque la tecnología nos está regulando. Es la tecnología la que finalmente nos está regulando. Si el derecho siempre se ha entendido como una forma de control social, pero al mismo tiempo de límites frente al poder, pues aquí ahora tenemos un control social, pero sin límites. Entonces, por supuesto, esto es un riesgo para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia. Y hay que pensarlo incluso más allá, ¿no? Y bueno, pues por supuestísimo, nunca debemos de perder de vista que la atención especial hay que ponerla en aquellos sectores con desequilibrio de poder, como puede ser el ámbito de la justicia, aquellas personas privadas de libertad y a las que se les ofrezca, por ejemplo, una reducción de la condena si se someten a un tratamiento de neurorehabilitación para digamos, evitar esos impulsos violadores, por ejemplo, o en el ámbito del trabajo, cuando el empresario nos quiera vigilar si nos distraemos o perdemos la concentración, y bueno, pues el consentimiento, todo esto sí o no. En desequilibrios de poder el consentimiento desde luego me parece insuficiente. Y más, el derecho a la igualdad y no discriminación es, creo yo, el que está más en riesgo ahora. También tenemos que pensar en que todas estas tecnologías van a servir para potenciar cognitivamente pues, a aquellos con más posibilidades económicas y bueno, pues
acabo con la necesidad sobre todo de que haya un mayor debate en la academia, en la sociedad. Seminarios como este pues son súper importantes para poner todo esto de manifiesto, y nuestra obligación como académicas, en este caso, de transferir esto a la sociedad y de utilizar la mejor y mayor tecnología para mejorarnos, que es la educación, ¿no? Así que gracias y a disposición. Muchas gracias, Nuria. Abrimos ahora un pequeñito turno de debate muy ajustadito, si os parece. Podemos, si acaso, modificar levemente el horario. Yo quedo a disposición porque no sé. ¿Quién quiere? Sí, de la intervención, Isabel. Bueno, yo agradezco muchísimo la ponencia de Nuria porque es un tema esencial y del que nos ha dado un panorama en tan poco tiempo tan amplio, ¿no? Y yo simplemente corroborando todo lo que ha dicho me remito a un artículo de Garzón Valdés de hace muchísimos años donde distinguía entre lo íntimo, lo privado y lo público. Y a mí siempre me gustó mucho porque él hablaba de intimidad como un ámbito, ¿no? Porque además en España en principio el derecho es el derecho a la intimidad, no se utilizaba el término privacidad, que al final pues se ha generalizado del ámbito anglosajón. Pero lo íntimo era lo inobservable, por definición. Y la forma de protegerlo era no haciéndolo conocido, no haciéndolo público. Y él decía que lo íntimo es necesario porque es donde el individuo se libera de las tensiones de ser visto por los demás, el individuo puede experimentar, fantasear, y el individuo ahí es donde adquiere su singularidad. Y eso es esencial para la crítica, para afirmarte como sujeto que tienes capacidad de reflexionar y de plantearte el ámbito tanto público como privado, porque lo privado es lo que ya se exterioriza, lo que ya tiene alguna consecuencia para otras personas, y entonces ahí sí que cabe regulación. Pero en principio lo íntimo no debería nunca llegar a ser observado. Yo creo que la regla general, sin ninguna duda, bueno, y si esto lo llevamos a que ahora las tecnologías traducen esos estados mentales en datos, ya los hemos transformado en aquello que se puede operar con ellos, y ya no solo datos cognoscibles, que ya los hacen observables, sino datos con los que se pueden categorizar, con los que se elaboran perfiles, ¿no? Y ahí yo he trabajado con ese libro y creo que me ha marcado, de Carissa Belliz, no sé si lo conocéis, de la Universidad de Oxford, que dice: la privacidad es poder. Entonces, traducir nuestros estados mentales, aquello que nos libera, aquello que nos da nuestra singularidad, en datos cognoscibles que entran en toda esta dinámica de lo que suponen las nuevas tecnologías, es un riesgo para mí inmenso, donde nos estamos jugando sin ninguna duda lo que has dicho al final, nuestras democracias, nuestra autonomía, nuestra capacidad de ser reflexivos, ¿no? Entonces yo creo que sin duda la regla general tendría que ser: no es posible, no se pueden dar a conocer, salvo, y ese habría que, donde está la reflexión, salvo cuándo, para qué objetivos, qué relevancia tienen que tener esos objetivos públicos para jugar con algo, ¿no? Y en ese sentido, Garzón Valdés yo creo que fue muy claro, se remitía a un trabajo de Castilla del Pino, que también hablaba de la intimidad en ese sentido, y se ha perdido esa distinción entre lo íntimo y lo privado, que creo que sí puede seguir siendo importante. Yo no conozco el trabajo de Garzón Valdés y te agradezco mucho la recomendación, porque lo voy a buscar, pero sí que conozco el trabajo de Carissa Belliz. Carissa Belliz ha hablado incluso de prohibir la comercialización de los datos. Efectivamente. Claro. En una sociedad en la que hemos renunciado a nuestra privacidad, porque seamos honestos y honestas, es que hemos renunciado. De forma voluntaria. Es que estamos renunciando todos los días, lo estamos viendo. ¿Cuánta gente te dice: si es que yo no tengo nada que ocultar? Sí. Subiendo a redes sociales fotos de hijos pequeños, de si me voy de vacaciones. Es decir, si es que nos asustaríamos de conocer lo que realmente las grandes tecnológicas, estos monopolios, que en realidad son monopolios. Y es que Nita Farahany dice que son 13 empresas en todo el mundo las que controlan todo el negocio de... Entonces, las personas hemos renunciado a un derecho fundamental básico, que es la privacidad, como muy bien estás diciendo.
Pero, ¿qué hacemos? Como digo, cuando nos pongan el aparatito que va a ser capaz de traducir en tiempo real una persona que te está hablando en chino o en japonés o en... vamos a renunciar a nuestra privacidad a cambio del cacharrito del último modelo con un diseño maravilloso y que nos hace estupendos y glamurosos. Pues no. ¿Qué hacemos? Yo no tengo la respuesta, de verdad. Claro, el hilo de lo que ha comentado, pero claro, es que habría que distinguir también lo que es íntimo, o sea, privacidad, que ya es verdad que regalamos nuestra privacidad, pero lo íntimo es todavía, a mí me ha recordado o sea, tu excelente ponencia me ha recordado, o sea, a pensamientos, cuestiones filosóficas, éticas, ¿no? Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? O sea, es decir, y es así, entonces, claro, esto como dice que, o sea, lee tus pensamientos, ¿no? Aquello que parece que era imposible, ¿no? Que alguien te leyera, resulta que ahora... Entonces, esa cuestión, si perdemos esto, es decir, que va a hacer o sea, un trabajo interior que deberíamos hacer más reflexión al interior, ¿no? Cuando has dicho, nos va a ayudar a meditar, y yo... Claro, por un lado, porque es difícil meditar, yo digo, mira, qué bien. Pero claro, no sé, eso tiene... Para mí lo que es más peligroso, porque claro, está claro que todo aquello que cuestiones médicas y eso está claro que es pues una bendición. Todo eso está claro. Y luego, las cuestiones de consumo y de mercado, pues habrá que ver, porque todo no es mercancía, es decir, eso habría que regularlo. Pero luego lo que es íntimo, es que es lo que nos hace humanos. Y a mí, a mí el cerebro me interesa mucho, ¿no? Y todavía se está conociendo. No se sabe si el cerebro es, por ejemplo, no sé, tienes un compañero ahí que es Alex Gómez Marín, que habla de que si el cerebro es productivo, o sea, no sabemos todavía si el cerebro es productivo, o sea, la esencia del cerebro, si es productivo o permisivo, eso no sé, es clave, es un concepto. O sea, no conocemos el cerebro per se, porque la ciencia lo que hace es describe las cosas, pero no sabe el porqué de las cosas. Y la ciencia es de lo cuantificable, pero hay cosas que se van, que no son medibles, que es la ciencia 2.0 que quiere hacer Alex Gómez Marín, ¿no? Entonces, quiero decir que estamos en pañales en hacer otra ciencia, ¿no? Que supera a Galileo, solamente lo medible, lo cuantificable, ¿no? Y que la ciencia pueda hablar de lo importante o lo que nos hace más humanos, y resulta que ahora viene la tecnología y dice, no te preocupes, si aquí ya te vas a conocer, no sé, yo creo que esto es hacer como trampas al solitario, no lo sé, o sea, son preguntas que me ha hecho mucho reflexionar, ¿no? De cosas que yo ya reflexiono per se, y ahora digo, y claro, es lo íntimo, que decir, eso como, o sea, es que es hacernos, que no seamos personas, no seamos humanos, no sé si lo transmito bien, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Cómo es tu nombre? Mercé, que no nos conocemos. Mercé, pues, muchas gracias por tu reflexión, que es muy interesante. Me viene a la cabeza una frase a propósito de lo que has dicho de Sócrates: conócete a ti mismo, pero no te especialices. Y ahora es que la tecnología es conócete a ti mismo y especialízate en ti mismo, porque eso nos da mucho negocio. Claro, hay muchas cosas que no sabemos. A mí hay una neurocientífica que me gusta mucho, que es Nazaret Castellanos, que habla de la neurociencia del cuerpo. Porque los neurocientíficos, varones, la mayoría, están enfocados en el cerebro como ese órgano maravilloso, especial, único, que es verdad que nos hace a cada uno ser como somos, pero estamos todavía muy en pañales, creo yo, porque el quiénes somos va más allá del cerebro. Tiene mucho que ver con dónde nos desenvolvemos, con cómo somos, nuestra actividad que realizamos en el día a día, la práctica deportiva que hacemos, toda una serie de cosas. Entonces a mí me gusta mucho ese enfoque de la neurociencia del cuerpo, porque hay veces que una mera respiración o una mera postura de asana, por ejemplo, en yoga, es capaz de cambiar nuestro estado mental. Y sin embargo los neurocientíficos todo lo concentran en el cerebro, ¿no? El neurocentrismo se ha llamado a eso, ¿no? Luego también hay otra cuestión que se le ha llamado neurohype, todo es neuro. El neurohype es que, bueno, pues hay un montón de información, de artículos que salen de la cantidad de maravillas que son capaces de hacer las neurotecnologías, ¿no?
y realmente lo que no hay hasta ahora tampoco son estudios de cuáles son los efectos a corto y a medio plazo de utilizar este tipo de neurotecnologías que son, al fin de cuentas, bueno, pues pequeñas descargas eléctricas o campos magnéticos que no se sabe muy bien qué efectos van a tener en nosotros. Están poniéndose en el mercado sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y bueno, pues al tiempo de que hay pues eso, muchas publicaciones científicas también interesadas, porque aquí hay muchos intereses en juego, muchos intereses económicos, hay muchos intereses en que todo esto se venda y se venda bien. Pues lo que no hay precisamente son investigaciones de qué nos va a pasar cuando llevemos un año poniéndonos el cacharrito, la diadema o lo que sea para meditar o para mejorar nuestra concentración. Y luego también planteo otra cosa, y es que tenemos que ser perfectos. No podemos tener defectos, porque ahora tenemos que mejorar nuestra concentración, mejorar nuestra atención, mejorar a los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública, pues ahora también a la persona, a la administración personal, para que seamos pues, mejores y más productivos y trabajemos y nos mejoremos. Entonces, pues, también hay que combatir un poco ese discurso, es decir, si ahora la solución va a ser todo una tecnología, los niños no se concentran en clase, en vez de quitarle el móvil, no, ponles una neurotecnología para que se concentren. En el trabajo el conductor se despista porque lleva 10 horas al volante, no, pon una neurotecnología para que no se despiste. Pero no respetan los derechos laborales. A ver, tenemos que pensar un poquito más qué está haciendo la tecnología con nosotros, ¿no? Y al hilo de la intervención de Juli Ponce ayer, que yo quería preguntarle una cosa, aprovecho que estoy aquí, mi posición de poder. Al hilo de esto a mí me surge, llevo tiempo dándole vueltas a algo que no es, ya algunos administrativistas como Piñar Maña ya lo han planteado, que es el derecho a no ser digital. Sí. El derecho a no ser digital. Y quería preguntarle a Juli Ponce qué opina sobre eso. No sé si es correcto, Ángeles, o si puedo hacerlo. Me Pero como parece es un una improvisación seminario, fantástica. Como es un seminario. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. Yo te contestaré una cosa y tú me matizas. Sí. Por ejemplo, tenemos el derecho a no relacionarnos digitalmente con las administraciones. Sí. Eso está reconocido La carta. y es no infrecuentemente vulnerado. No la carta, la ley de procedimiento administrativo común. El hard law, puro y duro, artículo 14, creo que es, no recuerdo. Solo hay obligación a relacionarse digitalmente en ciertos colectivos, pero por defecto los ciudadanos tenemos derecho a no relacionarnos. No está formulado así, pero se deduce, porque como solo dice que hay la obligación de ciertos... Entonces eso yo creo que se olvida frecuentemente y hay que recordarlo, que nuestro primordial derecho como personas, otra cosa son colectivos profesionales que indica especialmente el artículo y luego dice que la ley podrá ampliarlo a otros de forma proporcionada y analizando los efectos, pero nuestro primer derecho es que si no queremos relacionarnos digitalmente, no nos relacionamos. No sé si va por ahí. Sí, porque tú lo de formulas hecho, como no ser digitales. yo llevo dándole vueltas al tema como un derecho de resistencia, ¿no? Frente a cualquier tipo de imposición tecnológica. Yeah. Por ejemplo, ahora la recomendación de la UNESCO habla de que no se puede obligar a que los niños en una escuela, si se decide, por ejemplo, que se utilicen las neurotecnologías, no se puede obligar o no se puede discriminar por negarse a utilizar esas tecnologías. Y lo mismo en el trabajo. O sea, que no puede ser una imposición. Ya. Claro, ahí habría el trabajo. Habría que distinguir sector público y sector privado. Yo soy más especialista del sector público. Si hablamos de una escuela pública, servicio público educativo, hablamos de empleados públicos
que yo sepa, tendría que pensar con más calma, pero está bien, que yo sepa, no hay explícitamente una declaración general a poderse oponer a la utilización digital, salvo hay esa explicitación de la ley de procedimiento que está pensado para las relaciones de los ciudadanos con las administraciones. Habría que reinterpretarlo, ¿no? Pero no hay ningún derecho a oponerse al uso de tecnologías, por decirlo de alguna manera. Y si yo trabajo en la administración pública y en la organización de mi servicio, como es nuestro caso, que trabajamos en universidades públicas, en la buena marcha del servicio público se decide por la Universidad de Alicante que se va a tener que utilizar la aplicación J, pues yo voy a tener que utilizar la aplicación J. Otra cosa es en el sector privado que yo no me meto porque no sé. Pero claro, la situación de los que trabajan en las administraciones públicas es distinta de los usuarios de un servicio público como pueden ser niños en una escuela, ¿no? Entonces, bueno, me parece sugerente hasta qué punto esa primera idea de la ley de procedimiento de que no tenemos obligación de relacionarnos digitalmente se puede ampliar y acabar de pulir, en el sentido de que, por ejemplo, en escuelas... A mí me ha interesado lo que decías del reglamento de inteligencia artificial, en el artículo 5, los usos prohibidos. Ahí se le puede sacar bastante. Este ya está en vigor. Sí, sí, ya está en vigor, pero también tiene el reglamento en lo que son los usos prohibidos. Manipulación y... Tiene, sí, pero plantea también dudas. El reglamento encajaría en las técnicas de neuroimagen en ámbitos de asimetría de poder, como puede ser el trabajo. Luego tenemos las de manipulación no consciente o a la que no pueda resistirse, ¿no? Que esto es un poco indefinido, ¿no? Porque además exige pues eso, otros elementos como más imprecisos, que se altere la toma de decisiones, que se altere el comportamiento con consecuencias potencialmente perjudiciales, y aquí entramos en un campo un poco pantanoso, creo yo. Pero bueno, en principio pues podrían aplicarse a lo que son métodos de estimulación cerebral y a otras para mejora o para consumo, ¿no? Pero cuando sean técnicas de manipulación no consciente o a la que no se pueda resistir. Claro, al final yo creo que aquí una cuestión que hay que pensar mucho y debatir es el tema del consentimiento, ¿no? Porque bueno, yo en ámbitos de desigualdades de poder tengo claro que el consentimiento es absolutamente ineficiente, es decir, si a un preso le das a reducir pena a cambio de que se someta a una neurorehabilitación, pues va a decir dónde tengo que firmar. Pero claro, aquí estamos poniendo en jaque pues, una serie de derechos fundamentales, empezando por la propia integridad, la propia... En fin, creo que en estos ámbitos de desigualdades de poder el consentimiento no tiene que ser suficiente, pero también es cierto que es otro modelo de justicia el que se abre con estas tecnologías. Es otro modelo de justicia el que empieza a plantearse quizá. Pero en ámbitos en los que no hay esas desigualdades de poder también me parece insuficiente. Porque consentimos, pero no sabemos que estamos consintiendo. No lo sabemos. Por No mucho... es libre. No es libre de ninguna manera. La adhesión, o sea... No es libre. Informado, pero informado ¿de qué? De los efectos que en ese momento se conocen. Pero específico, no sé. Creo que eso es el gran melón que hay ahí un poco por resolver. Creo que sí, pero Silvia también había pedido antes la palabra, creo. Sí, no, yo simplemente una cuestión, cuando has hablado del derecho a la identidad relacionado con el libre desarrollo de la personalidad y demás, claro, hablabas de la potencialidad que tenían las neurotecnologías para afectar a la vertiente de preservar y de controlar precisamente esa identidad. Pero yo me pregunto, que es algo que yo hace mucho tiempo que le estoy dando vueltas, sobre la parte de crear esa libre personalidad, esa identidad, ¿no? Y ahí no hace falta que entremos ni siquiera en los neuroderechos. El impacto que los algoritmos están teniendo
en crear una identidad, Claro. en cómo está afectando esto, el que tú solo leas las cosas con las que estás de acuerdo, que el algoritmo solo te recomiende las cosas que ya quieres ver y demás. Esto está teniendo un impacto directo en un derecho fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad, y no estamos haciendo nada al respecto. Entonces ya no es una cuestión solo de conservar, ¿no? De preservar y controlar, sino que en la propia creación está habiendo una afectación clara, ¿no? Actualmente. Estoy totalmente de acuerdo, claro que sí. De hecho, el ejemplo de la foto que he dicho antes, pues es eso, es como a través de un algoritmo que reconoce una fotografía y construye toda una identidad que puede no ser del todo, por supuesto, claro, no es infalible, pero claro, el problema es ya que a partir de ahí pues empiezan no solamente a sugerirte una serie de productos, sino de alguna manera pues, a conformar esa identidad. No sé, o sea, no es un problema solamente de la neurotecnología, pero es que claro, no nos olvidemos que la inteligencia artificial, tal y como estamos ya viéndola en los últimos tiempos, en el último año y medio, es que no es ni siquiera la que se intentaba regular en el reglamento de inteligencia artificial. Y ya sabéis que cuando ya salió el reglamento es que luego se dieron cuenta de que, oye, ahora vienen las de propósito general, las generativas. Ahora el reglamento ya se ha quedado viejo. A los Estados Unidos le ha pasado con las leyes de protección de datos que han modificado para incorporar la protección de los datos neuronales, y ahora se han dado cuenta de que los datos biométricos, que son capaces de inferir estados mentales de manera indirecta, son igualmente importantes y son igual de sensibles. Pues esas leyes ya se han quedado viejas, si son de hace un año. Pero está prevista su revisión y adaptación. Es decir, en el caso del reglamento de inteligencia, no quiero interrumpir, en el caso del reglamento de inteligencia artificial precisamente se han utilizado técnicas de mejora regulatoria, de regulation, hay cláusulas de emisión de directrices, como sabemos, y luego la revisión y la adaptación, evaluación ex post. Ya se sabía que quedaría viejo. Es una norma in process, no es un reglamento como los dictados en 1850, es un reglamento del siglo XXI, se va a tener que ir adaptando. O sea que yo no creo que podamos decir que se ha quedado viejo, no, simplemente que se dictó en un momento determinado y se preveyeron ya portillos con técnicas regulatorias para irlo adaptando. Todo lo que tendremos que criticar es si no se adapta, o si no se aplica, o si se retrasa la aplicación, que es lo que estos días estamos viendo, pero son otras cosas. Nada, yo quería comentar un poco, he llegado tarde, pero me apasiona muchísimo el tema, sobre todo porque también desde la psicología se está hablando mucho de los efectos dañinos que tiene el uso de pantallas, ¿vale? Todo esto de la inteligencia artificial, redes sociales, se resume coloquialmente en el uso de pantallas. Y desde la psicología se está planteando, por ejemplo, de cara a los niños y a los adolescentes, que de 0 a 6 años, por ejemplo, no deberían consumir ningún tipo de pantalla. Y una de las cuestiones que se está hablando es cómo afrontar esto desde el derecho, porque ya los psicólogos, ¿no? Están proponiendo, por ejemplo, que se haga como mismo se hace con el coche, que hay una edad específica para empezar a usar el coche. Y cómo traducir esto desde el punto de vista de lo que está pasando, ¿no? A nivel social con el uso de pantallas, y que está probado todo ese daño que hace neurológicamente en el cerebro de los niños, ¿no? Y cómo ese vacío que hay ahora mismo, porque no hay una manera de controlar esa interacción con las redes sociales, o sea, con redes sociales, pantallas en general, y todas las consecuencias que tiene, ¿no? Y me llamaba la atención que un tema como este, ¿no? Aborde también esto, también desde el punto de vista del libre desarrollo de la personalidad y las implicaciones que tiene, hasta dónde podemos llegar desde el punto de vista regulatorio, ¿no? A intervenir en esta interacción con las pantallas que hoy por hoy la mayoría de las personas, o una buena parte, no tiene tanta conciencia de cuánto daño en el cerebro puede hacer ese consumo, ¿no? De pantallas para un niño, y hasta qué punto está afectando derechos ya que tocan a la infancia y que tienen una cierta relevancia, ¿no? En este ámbito. Me parece muy, muy interesante e importante. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Dailin. Dailin, sí. Pues nada, muchas gracias por el comentario, pregunta. No sé si me preguntas algo concreto, pero lo que sí que quería decirte,
pues es que estoy totalmente de acuerdo contigo y que es algo que se sabe, que los hijos de los magnates de Palo Alto en California no tocan una pantalla. No tocan una pantalla. ¿Algo querrá decir eso? ¿Qué pasa? Pues que los centros educativos, y aquí voy a ser un poco crítica con nuestras universidades, nos están metiendo, anoche lo hablábamos, nos meten la tecnología y prácticamente la inteligencia artificial nos la están... Usadla porque es buenísima, porque vais a ser más productivos y de nuevo el discurso de la productividad y de la rentabilidad y creo que ya hay bastantes estudios sobre los efectos que están provocando sobre todo en los menores. Ya no solamente del uso de las pantallas, es que el otro día en un congreso que organizaba una compañera nuestra, Fanny, en la Universidad de Granada, sobre Derecho y Género, pues una pediatra decía que una pediatra además, que creo que es una médico bastante reconocida allí, nos decía que bueno, pues desde la Sociedad de Oftalmología han pedido ya al gobierno que tome medidas porque los menores van a una consulta y son incapaces de mirar las letras que ponen los oculistas para... No resisten la mirada a largo plazo. A mí eso me chocó muchísimo, pero decía eso, que no son capaces de resistir ya el mirar a las letras de cómo están tan habituados a las pantallas. El informe de UNICEF también del otro día dice que pasan 5 horas al día los menores. 5 horas al día delante de una pantalla, que más o menos es el tiempo de ocio que tiene un menor, dando lo que va a la escuela y comer, dormir, 5 horas delante de la pantalla. Pues es que eso tiene unos efectos de verdad demoledores. Si a eso le sumas el contenido de lo que están viendo, de la pornografía violenta que están consumiendo desde 7, 6 años, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo muy mal. No, y es que incluso estos datos, por ejemplo, que de 0 a 6 años nada de pantallas, los ha dado la propia Sociedad Española de Pediatría. Es la que está diciendo, estos son los datos, es real, no pueden usarlo y hoy por hoy es que es muy común verlo. Totalmente es como el chupete, la sustitución del chupete en la pantalla. Sí. Muchas gracias. Nada. Bueno, te vamos a dar las gracias. Lamentablemente no podemos alargar más la discusión, digo lamentablemente porque el tema nos ha dejado a todos preocupados y fascinados. Sí, igual medida. Gracias.